buenas tardes. Buenas tardes. Cuando un día va a llegar ese ocaso para nuestras vidas, todo va a depender hacia dónde estemos, depende de lo que hagamos aquí, porque de que el ocaso va a llegar, pues va a llegar. Por eso vamos a aprovechar el tiempo en las cosas de Dios, para que no haya un lamento eterno, sino haya un gozo. Y para eso es la palabra la que nos va instruyendo, nos va edificando en las cosas que debemos hacer para que demostremos nuestra fe y podamos agradar de esa manera a Dios. La segunda carta de Pablo a Timoteo, vamos a considerar esta parte de la Biblia para meditar. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, es donde vamos a tener nuestra meditación, estudio, predicación, charla, como le queramos llamar, de esta tarde de la palabra de Dios. Recordemos que hemos venido hablando de temas acerca de la salvación. Primero hablamos de una salvación tan grande como cuando la consideramos grande, veíamos ahí. Y luego la semana pasada vimos las salvaciones para los valientes. Vimos ahí y vimos quiénes son los valientes de acuerdo a la Biblia. Y hoy vamos a ver sabio para salvación. Es lo que vamos a ver en esta tarde. Sabio para salvación es el título de nuestro tema a considerar para que pues seamos sabios, como dice Pablo a los Efesios. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo. Pero lo vamos a ver aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dice la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que iba a haber hombres en estos tiempos, dice, va a haber tiempos peligrosos. Los hombres se van a amar a sí mismos y empieza a dar una serie de indicaciones de lo que iba a hacer en la sociedad, que es lo que estamos viendo también nosotros, y que por tal motivo iba a arreciar un poco la persecución, que hoy se sigue sufriendo persecución, no en ese sentido, sino en las cuestiones morales. El cristiano es perseguido, ya no se nos dicen cosas que para ellos puedan ser ofensivas para nosotros, sino son cuestiones morales. La persecución de hoy en día es una persecución muy disimulada en una sociedad que parece que nos acepta, pero realmente nunca nos ha aceptado, porque nosotros no somos de este mundo. Y hay persecución muy disimulada en la cual lamentablemente podemos caer. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Por eso es el título de nuestro tema: sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. En esto que hemos leído, nos dice qué es lo que nos hace sabios para la salvación, que son las sagradas escrituras. Dice: nada nos puede hacer sabios para la salvación en la tierra, en el mundo, en ese tiempo, ni en el tiempo venidero, más que la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ningún tipo de literatura, ningún tipo de consejo, ningún tipo de cuestiones nos van a dar la sabiduría o nos van a hacer sabios para la salvación. ¿Cuándo somos sabios para la salvación? Cuando tenemos un comportamiento adecuado. Y para tener un comportamiento adecuado, para eso son las sagradas escrituras. Y hay que destacar que obviamente aquí el apóstol Pablo en este versículo se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento, porque ciertamente ya circulaba
literatura del Nuevo Testamento, literatura divina, pues, o algunos evangelios ya habían estado escritos para esta fecha, pero el hecho de que le diga desde la niñez, indica que lo que a él le enseñaron fueron los escritos del Antiguo Testamento, que estos lo hicieron sabio para salvación, porque los indicaba o los conducía al Señor Jesús. Por eso le dice, sabio para, esas te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como Pablo está mencionando que el propio Antiguo Testamento produce fe en el Señor Jesucristo y da la capacidad para ser salvos, el propio Antiguo Testamento. Vuelvo a repetirlo, hermanos, ya había tal vez en circulación, todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento, pero ya había en circulación ya indicaciones acerca del Nuevo Pacto o de los escritos del Nuevo Testamento. Pero lo que se refiere Pablo aquí se refiere a la totalidad al Antiguo. Ya en el versículo 16, cuando dice el escritor, toda la escritura es inspirada por Dios, ahí sí ya menciona lo que es el Nuevo, porque dice toda la escritura. Por eso vamos a iniciar con este entendido, de que aquí el apóstol está indicando que lo que Timoteo aprendió de niño fueron las Sagradas Escrituras, es decir, fueron el Antiguo, los escritos, todo el Antiguo Testamento, todos los escritos del Antiguo Testamento. Yo cuando digo Antiguo Testamento me refiero al escrito, y cuando digo Antiguo Pacto pues me refiero desde el Éxodo hacia lo que es el libro de Malaquías. Bueno, vamos a hacer esta pregunta para sacar nuestros asuntos. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Ya sabemos que es las Escrituras las que nos van a hacer sabios para salvación. Eso ya no podemos decir que nos hacemos sabios para salvación de otra manera. Si es la propia palabra de Dios la que nos va diciendo qué es lo que hace sabio a Timoteo y qué es lo que nos hace sabio a nosotros. Primeramente, se hace sabio para salvación cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando nos enriquecemos de lo que es el Antiguo Testamento. Es la indicación que le da el apóstol, no podemos evitarlo, no podemos desvirtuarlo. Tenemos que entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Se hace sabio para salvación cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento. Vuelvo a decir lo que dije el viernes, que me cuestionaron que por qué hablo mucho del Antiguo, por qué no hablo de Jesús. Y bueno, estamos estudiando Hebreos está en el Nuevo Testamento, pues tenemos que estudiarlo. Aparte, para llegar a Jesús es toda la palabra de Dios. Aparte estamos hablando entre cristianos, que esto es para edificarnos. Si fuera un evangelismo, pues obviamente hablamos de Jesucristo, alguien que se vaya a bautizar. Pero estamos hablando ya de que somos cristianos con algún tiempo y que esto nos sirve para edificarnos y para crecer en el conocimiento de la palabra. Lo primero es sabio para salvación cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento, que es la manera de estudiar. El Antiguo Testamento es la manera de estudiarlo, de saber cómo dirigir todos los escritos hacia Jesucristo. Porque dice Colosenses que todo lo que fue hecho y fue creado por Él, para Él, todo fue creado. María fue creada para Él, todo fue creado para Jesús, todo. El cielo mismo y la tierra fueron creados para Jesús. Todos los escritos del Antiguo Testamento nos llevan a Jesús todos. El mismo Señor dice allá en Juan capítulo 5 versículo 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas encuentran la vida eterna, dice, y ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Y también ahí Jesús le está diciendo del Antiguo Testamento, porque apenas son palabras de Jesús, apenas iba a estar estableciendo los escritos del Nuevo Testamento. Dice, ustedes escudriñan el Antiguo Testamento porque en ellas se encuentra la vida eterna, dice, pero ellas dan testimonio de mí. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento debemos de ubicarlo nosotros siempre hacia Jesús, siempre hacia Cristo, siempre hacia el Salvador, siempre hacia el ungido, siempre a la esperanza, siempre hacia la salvación. Esa es la manera de estudiarlo. Y así es como podemos entender que Timoteo lo llevaba. Porque ¿cómo creyó en Jesús teniendo los escritos del Antiguo Testamento? ¿Cómo creyó en Él? Y cómo Pablo le dice que sabe para la salvación, que es en la fe en Cristo Jesús. No es en la ley de Moisés, aunque la ley de Moisés estuviese en el Antiguo Testamento. Es en la fe, es en el Señor
pasaje. Se me olvidó el nombre de mi tío que vino a predicar hace poco, Ismael. Nos trajo un tema de Génesis 49, cuando habla de Silo. No sé si lo recuerden. Y luego dice ahí que no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, hasta que venga Jesús, y nos da cómo lo dirigió hacia Jesús. O sea, la propia escritura lo va dirigiendo hacia Jesús. Y en él serán benditas todas las naciones, dice ahí, de acuerdo hacia esa escritura. ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? Todo lo que vemos hay que dirigirlo hacia Jesucristo, todo. Y nos vamos a enriquecer de una forma grande, nos vamos a fortalecer de una forma grande. No queramos verlo, no queramos excluirlo, lo que es el Antiguo Testamento. En la mañana el hermano José Luis nos daba una cita de primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Dice: no menospreciéis las profecías. ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde están los libros proféticos? Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde están? En las profecías, en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis. ¿Qué nos dice aquí? Cuando dice Tesalonicenses, no menosprecien las profecías, no dejen el Antiguo, tampoco dejen el Apocalipsis. Es parte de la palabra de Dios. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, el Apocalipsis no, porque es complicado, y que no, ese no. El Antiguo Testamento no, porque somos del nuevo pacto. Pero ¿qué nos dice el escritor? Que no lo menospreciemos, que eso nos puede hacer sabios para la salvación. Cuando vemos uno de los pasajes, uno de los capítulos maravillosos que viene allá en Génesis capítulo 24, todo el capítulo 24, cuando lo aplicamos a Cristo, hermanos, cuando lo aplicamos a Jesús, vemos cómo sale el enviado de Abraham. ¿Cómo sale el enviado de Abraham a buscar la esposa a Isaac? Y la tipología de todo ese capítulo 24 es el Espíritu Santo buscando esposa para Jesucristo. Y cómo encaja perfectamente en la tipología. Cómo llegan al pozo donde había agua, cómo le ofrecen agua a aquel enviado. Aquel enviado lo hacemos la tipología del Espíritu Santo. Y es un pasaje, es un capítulo realmente hermoso. Nadie puede ser la tipología de la iglesia como esposa de alguien más que Rebeca, porque Isaac no se casó, no tuvo mujeres más que Rebeca. Por eso es de todo lo que es ese capítulo. Así es como estudiamos lo que es el Antiguo Testamento. Así es como lo estudiaba Timoteo, porque él creía en las profecías y él creía en que iba a venir el ungido de Dios a salvarnos, pero lo iba llevando todo hacia allá. Todo el Antiguo hay que verlo hacia el Nuevo Testamento. Le dice Dios a David: tu hijo me va a construir morada, tú no. ¿Quién le construyó morada al Padre si no es Jesucristo? Cuando vemos allá en Génesis capítulo 19, cuando los ángeles agarran a Lot y a la esposa y a las hijas, ¿qué le dicen? Escapa por tu vida, huye al monte. ¿Qué es el monte? Una tipología de lo que es la iglesia. Entonces, así es como se estudia lo que es el Antiguo Testamento, encontrando, como le mencionan, como le conocen unos, la cristología en todos los escritos del Antiguo Testamento. En todo ahí vamos a encontrar a Jesús, y en eso puede hacernos sabios para la salvación, porque enriquecemos y nos edificamos aún más. Yo he dado como unos 2 o 3 temas de ese pasaje de Génesis 19, escapa por tu vida, y lo vamos uno acomodando así, de lo que es en la actualidad, que algo que no encontramos en los escritos del Nuevo Testamento, pero nos enriquecemos nosotros, porque el monte donde le dice el ángel que escape, pues obviamente es la iglesia. Y así puedo mencionar más cosas de cómo estudiar lo que es el Antiguo. Por eso dice el apóstol Pablo: tú persiste en ello, lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, tienen la capacidad para hacerte sabio a ti, para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Cuando se le dedica tiempo al estudio de la palabra. Aquí sí ya mencionamos toda la palabra, porque eso nos da lo que es el versículo 16. Pero tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Un tiempo considerado. Una persona para llegar a ser profesionista, no sé si recordamos los consejos de nuestros padres, los consejos de nuestros padres, a su manera, a su estilo, y que muchos lo repetimos también con nuestros hijos. Estudia para que seas algo en la vida, para que no seas ignorante como yo, así nos decían, ¿no? Y así también le decíamos a nuestros hijos: ponte a estudiar, hija, para que seas algo. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: dedíquenle tiempo al estudio para que sean algo, para que no estén en la ignorancia, para que no estén en la oscuridad, que es la ignorancia espiritual, para que no sean ignorantes, para que no seamos ignorantes, estudien, pero dedíquenle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica un profesionista al estudio para llegar a ser profesionista? Si entramos desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y carrera universitaria, y luego si quieren más, un doctorado, un posgrado, o si quieren más, algo más, ¿cuántos años le dedican? ¿Y cuántos? 18 años de su vida para llegar a hacerlo. Nosotros ya tenemos la aprobación de fe, pero tenemos que mantenerla. Para eso hay que estudiar. Ahora, ¿cuánto estudia un licenciado, un contador? ¿Cuánto estudia? ¿Cuánto estudió nuestro hermano Genaro para su profesión? Porque es una profesión. Tuvo que tener también teoría, también práctica, obviamente, pero le dedicó tiempo y todavía le sigue dedicando tiempo, porque todavía se va modernizando los modelos y tiene que ver esto como es. Y primero le dedica tiempo al estudio, primero la teoría, primero le dedica tiempo, primero empieza a analizar ahí y luego empieza a visualizar esto por aquí, y luego ya lo lleva a la práctica, pero le dedica tiempo. Algo que también necesitamos nosotros hacer, que nos haga sabios para la salvación, dedicarle tiempo a esto, porque a lo mejor somos doctos, somos buenos para los crucigramas, pero también le dedicamos tiempo para eso. A lo mejor somos doctos para las matemáticas, pero le dedicamos tiempo para poder aprender matemáticas. Para todo se requiere tiempo, cuánto más que para la salvación. Lo que nos dice el apóstol Pablo: quieren ser sabios, dedíquenle tiempo considerable al estudio de la palabra. Así como el doctor, el licenciado, el arquitecto le dedica mucho tiempo de su vida y está todo lo que él le dedica está en él, en esa profesión, en esos estudios, y deja las diversiones, lo invitan a salir sus amigos y dice: no puedo porque tengo tarea. ¿Cuántas veces nos hemos dejado tarea a nosotros mismos? Que uno diga: voy a dejar de tarea aprenderme los libros de la Biblia, los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya deberíamos de aprenderlos, porque somos estudiantes de la Biblia. Deberíamos de saberlos de memoria, los libros. Pero todavía pues vamos a ver el libro del profeta Ageo y que se oye, bueno, el celular pues es rápido. Pero si vamos a la Biblia, se oye ahí el que está uno pase y pase porque no lo vaya uno. Cuando a los 5 o 10 años o menos deberíamos de aprenderlos esos. Porque no nos lo aprendemos, seamos sinceros, porque no estudiamos. Si estudiáramos, sí lo sabríamos, sí los tendríamos de memoria. Tenemos que ser sabios para la salvación, pero no lo vamos a hacer sabios para la salvación solos. El apóstol Pablo nos dice con qué es lo que nos puede hacer, que es la palabra de Dios. Pero si la tenemos cerrada, tampoco nos va a ser sabio para la salvación. Si aquel arquitecto, aquel ingeniero quería calcular el peso de las toneladas, a ver cuánto de zapata ponía, tenía que hacer cálculos. Para hacer cálculos tenía que agarrar un libro que era álgebra, pero tenía que leerlo y tenía que sacar los problemas ahí para poder calcular el peso y la superficie y todo eso ya en la práctica, pero tenía que hacerlo. Digo que ahí está el libro de álgebra. A ver, nada más por tenerlo aquí voy a tener conocimiento, no. Para tener conocimiento tenemos que abrir la Biblia. Para tener conocimiento tenemos que estudiar la Biblia.
Y tenemos que dedicarle un tiempo considerable a la Biblia. Dedicamos tiempo para otras cosas, pero tal vez para el estudio no. Sabiendo que la Biblia nos puede hacer sabios para salvación, para no estar en la oscuridad, para no estar en la ignorancia de lo que es el camino del Señor Jesús. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que venga Jesús. Tenemos que tener la antorcha encendida para no estar, sabemos que el mundo es un lugar de oscuridad espiritual. Uno le pregunta a las personas así poquito de la palabra y están completamente o ignoran completamente lo que es la Biblia. Para que nosotros no volvamos a ese estado en el cual estamos en ignorancia. Cuando dice Pablo, bueno, yo antes fui blasfemo, fui perseguidor y fui recibido en gracia porque lo hice por ignorancia, dice el apóstol Pablo. Era un ignorante, estaba en la oscuridad de las tinieblas, pero fui trasladado a la luz, a la sabiduría, a la inteligencia del Señor Jesucristo. Para que nos mantengamos en esa inteligencia, en esa sabiduría, en esa luz, es la palabra la que nos hace sabios para mantenernos ahí, pero cerrada no, apagada no, tiene que estar encendida. Para que esté encendida tenemos que tenerle tiempo, dedicarle tiempo al estudio. Si dedicamos tiempo a conocer la vida de los deportistas, de los artistas, de X persona, y somos sabios, ¿qué hizo cada persona? ¿Qué comió? No, pero tuvo tantos hijos. Ayer vino un artista que para muchos es artista y tal vez muchos conocen la historia, ¿no? Pero ¿qué hizo en el pasado? ¿Cómo raptó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué sabemos eso? Porque nos atiborran también las noticias de todo eso, y aunque no conozcamos, aunque no nos metamos a ver la biografía de tal o cual persona que vino ayer aquí en Torreón, sí sabemos algo. ¿Por qué? Por las noticias. Sí sabemos algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos sale ahí y ya sin querer ahí estamos metidos. ¿Cómo no es mejor de la Biblia conocer? El apóstol Pablo, la Biblia dice que fue casado. No es cierto, no fue casado. No, ¿fue casado o no fue casado? Sí. Cuando estudiamos nos vamos a dar cuenta que sí. Pero porque si alguien nos dice, no fue casado, el hermano que no. Pero cuando estudiamos nos vamos a dar cuenta que sí. Porque dice el apóstol Pablo que él votaba en el Sanedrín. Dice, yo di mi voto, y para que votase tenía que ser casado, para que estuviera dentro del Sanedrín. Entonces, pero estudiamos o tenemos el conocimiento que nos hace sabios para la salvación. ¿Para qué podemos conocer la vida de más personas? Lo único que nos hace sabios para la salvación es conocer la vida de Jesús. Pero a veces conocemos más de otras cosas que de la propia palabra. Y estamos en la ignorancia espiritual. Y todo lo que se nos dice lo hacemos porque no abrimos la Biblia. Solamente repetimos lo que nos van diciendo. Por eso muchas veces decimos, vamos a abrir la Biblia, hermanos, para que ustedes vean lo que se está diciendo. La Biblia, la palabra de Dios, hay que dedicarle tiempo para no volver a la oscuridad. También para defensa del alma. También, ¿cómo nos vamos a defender? Dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. ¿Cómo vamos a defender lo más preciado que tenemos, que es el alma, para llevarla a la gloria eterna? Lo único que nos da para defendernos es la palabra. Pero si no estudiamos, si no le dedicamos tiempo al estudio, y no en lo que yo pienso, creo, siento, o en lo que me enseñaron, lo que Dios me va diciendo, lo que el Espíritu Santo me va dando el entendimiento, no contraponerme, no contrapuntear, no contradecir la Escritura. Así como viene la palabra, así hay que creerla y hay que hacerla. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo para defendernos. La única defensa que tenemos es la Escritura, porque entonces vamos a ser como niños fluctuantes, llevados de cualquier forma de doctrina para un lado y para otro, o vamos a ser presa fácil del enemigo. ¿Cómo nos vamos a defender el alma? Aquí lo que estamos hablando es la defensa del alma, del que el alma la depositemos en el cielo. Porque si perdemos esta batalla, entonces el alma va a estar en el tormento eterno, en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, mejor dicho.
Tenemos que defender nuestra vida eterna con todo lo que nosotros tenemos. Y para defender es el estudio de la palabra, no hay otra cosa. El estudio nos da la capacidad para ser sabio para la salvación. ¿Dónde está la sabiduría? En que yo me voy a pegar a lo que dice la Biblia, al estudio de la palabra, aunque diga alguien otra cosa o el mundo diga otra cosa, yo quiero ser sabio. Pero para ser sabio necesito estudiar la palabra de Dios, dedicarle tiempo al estudio, un tiempo considerable. Si un profesionista le dedica 18 años de su vida y casi completamente para hacer algo en esta vida, uno tiene que dedicarle mucho tiempo a lo que es la escritura para defendernos de defender el alma. Volvemos a los consejos de nuestros padres, que decía: estudia algo para que puedas defenderte en la vida. Yo recuerdo así: estudia para que no seas ignorante, estudia para que te defiendas, para que tengas con qué defenderte, porque si no vas a andar acá en la pequeña, porque si no vas a andar acá, bueno, ya fallecieron las personas que estaban ahí, ¿cómo te vas a andar en el solazo? Vas a andar acá, que te defiendas, que tengas una mejor vida. Aquí estamos hablando no la defensa de la vida física, sino de la vida eterna del alma. ¿Cómo vamos a defender del enemigo? ¿Cómo nos vamos a defender de la ansiedad, de la depresión, de los problemas emocionales, de la adversidad? Por ejemplo, viene una adversidad en nuestra vida, ¿cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la carta a los Corintios, la segunda carta, dice que Dios es un Dios de toda consolación. Entonces yo estoy con Dios y Él me consuela. Entonces yo estoy con Dios y Él me cuida y Él me protege. Pero si desconozco esa parte de la Biblia, entonces estoy en adversidad y mi vida es adversa, mi vida es problemática y estoy más y más sumido en ese problema y en esa adversidad, que en vez de estar considerando el mensaje de Dios, encontrar consolación, encontrar paz en la palabra de Dios. Es cuando empezamos a defender el alma. Cuando los jóvenes son atacados: oye, ¿para qué estudias tanto? Defienden tanto, ¿por qué? Pero cuando sea ingeniero y voy a pasarle a este que tanto me criticaba con mi camioneta, y decir: mira, defendí lo que yo quería, en lo que yo me persuadí. Por eso Pablo dice: lo que te has persuadido. Estamos persuadidos a ser cristianos, hay que defender. Estamos persuadidos a ir al cielo, hay que defender. Y para la defensa necesitamos la palabra, la que nos da consolación. Porque todas las cosas que se escribieron, dice la carta a los Corintios, para vuestra enseñanza se escribieron y para vuestra consolación, dice la carta a los Romanos. Por eso tenemos que dedicarle un tiempo considerable a lo que es el estudio, porque esto nos va a dar lo que es el que nos defendamos, o el que defendamos la bendita palabra de Dios. Algo más que nos da lo que es el estudio es la enseñanza para la vida eterna. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos da la enseñanza para la vida eterna. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 18, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 28. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Se hace sabio salvación cuando se le dedica tiempo al estudio de la palabra, para no volver a la oscuridad, para defender el alma y para la enseñanza de vida eterna. Hechos 18, 28, dice la escritura que cuando estaba hablando acerca del camino, que estaba hablando Apolos, y que estaba hablando aquellos evangelistas, incluido pues ahí cerca el apóstol Pablo, y que lo contradecían. Dice el versículo 28: porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esta es la enseñanza para la vida eterna. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia. ¿Cuándo la encontramos? Cuando estudiamos. ¿Cómo podemos defender la enseñanza para la escritura? ¿Cómo podemos defendernos de los ataques, de los que a veces pueden atacar a nosotros? Refutando como lo hacía Apolos, refutando como lo hacía Pablo, diciendo, y aquí dice que con gran vehemencia, y lo demostraban por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿cómo? Estamos hablando del libro de Hechos aquí, que el libro de Hechos
cuando se estaba refutando con las escrituras, ¿con cuáles escrituras pensamos que estaba refutando Apolos aquí, que Jesús era el Cristo? Si no es con las del Antiguo Testamento también. O sea, por eso no debemos menospreciarlas, sino que tenemos que integrarlas. Tanto el Antiguo como Apocalipsis hay que integrarlas a nuestro, ahora sí que a lo que es lo que debemos aprender. Poco a poco, porque yo sé que son escrituras a veces muy difíciles a veces, pero no imposibles. Lo que nos da el entendimiento es el Espíritu Santo. Hay que abrirle la mente, hay que abrir la mente y ahí oír al oído, que es el Espíritu que nos está hablando, nos está dando el entendimiento de ello. Pero aquí hay que refutar, pero aquí y la enseñanza para la vida eterna, pero aquí dice, demostraba por las Escrituras, que es algo que tenemos que hacer nosotros, demostrar con la palabra de Dios que Jesús es el Cristo, que Jesús es el camino, que lo sabemos, que Jesús es la vida, eso sí no lo sabemos todo de memoria, pero hay que tener más conocimiento para demostrarlo con la propia palabra. Número 3, hermanos. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Voy a repetir los dos asuntos pasados. Cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento, cuando se dedica tiempo a la palabra de Dios y cuando se obedece la palabra. Es cuando somos sabios. Es decir, ¿qué nos está diciendo el escritor? ¿Qué nos está diciendo? Teoría, práctica y lo completo. Es lo que nos está diciendo. Tengan lo completo. Tengan el Antiguo Apocalipsis, tengan la teoría, es decir, tengan el conocimiento, lo que dice ahí, y luego llévenlo a la práctica. Si no, la pura teoría no les va a funcionar, no van a ser sabios. Aunque podamos conocerla, aunque yo pueda conocer los libros de la Biblia de manera seguida y de memoria, y que me digan, ¿esto dónde viene? Y sepa dónde viene, pues si no lo practico, pues tampoco me va a servir. No voy a ser sabio para la salvación. Y aquí lo que se requiere es de que tengamos esa sabiduría. A lo mejor yo soy, como dice la Escritura, yo soy lo vil del mundo, porque así dice la primera carta a los Corintios. Y así nos escogió el Señor, así nos escogió Dios, a lo vil del mundo, a lo que el mundo nos consideraba como personas que no teníamos una proyección o algo importante, pero somos sabios. ¿Por qué? Porque vamos a ser sabios. ¿Qué nos hace sabios? ¿Qué nos hace sabios? La palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando la practicamos, cuando la obedecemos, si no, no tiene caso. Porque cuando obedecemos la palabra, dice Proverbios, capítulo 28, versículo 7, la obediencia a la palabra nos hace prudentes. La palabra prudentes es una conducta prudente, o la palabra sabiduría es una conducta prudente. La obediencia a la palabra de Dios nos da prudencia. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 7, que el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Tenemos un Padre eterno, tenemos un Padre celestial, y que nos dice que guardemos su ley, es decir, que obedezcamos su palabra para que seamos prudentes. La palabra prudente implica una conducta prudente, a no caer en provocación, en tentación, en engaño, a tener una conducta prudente. ¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando prácticamente está terminando de dar aquel sermón magistral? Dice, al que me escuche y haga las cosas, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, al que me oiga y ponga estas cosas en práctica, porque al que me oiga y no ponga las cosas en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero dice, al que me escuche y haga estas cosas que yo digo, lo voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, que estamos escuchando de la sabiduría, que estamos escuchando al maestro que le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. A él es el que seguimos. Si alguien nos critica, si alguien nos cuestiona, si alguien se burla, hay que decirle, yo sigo al Salvador del mundo. ¿Quién es tu maestro? Jesús. Es mi maestro. Él es el quien me enseña lo que es el camino, lo que es la palabra. El hombre no me enseña. Tú sigues al hombre, yo sigo a Jesucristo. Y eso me llena de satisfacción, porque eso me hace que yo tenga una conducta prudente del mundo para saber cómo dirigirme, para saber esto, para saber de que Dios me dice que no mienta. Y hay una cuestión de lo que es la mentira. Ahí es donde se va a aplicar la sabiduría para salvación. No, yo voy a ser sabio para salvación. Dios me dice que los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre. Lo vimos la semana pasada. Esos temas
van armonizados. Entonces dice, lo que vimos en Apocalipsis la semana pasada, que los mentirosos no tendrán la herencia eterna, sino tendrán su parte del agua que arde con fuego y azufre. Está la cuestión de que tengo que mentir. Digo, que tengo que mentir, así dice el mundo. ¿Dónde está sabio para la salvación? En que conozco lo que dice la palabra. Entonces no lo hago. Entonces soy sabio para la salvación, pero Dios tenía que hacerlo. Hay que confiar en Dios. No hay que confiar en el hombre ni en uno mismo. Hay que confiar en que Dios nos va a sacar de cualquier tipo de problema y cualquier situación sin que tengamos que mentir, sin que tengamos que hacer algo que va en contra de su palabra. Dios no nos va a ayudar si vamos en contra de su palabra. Pero si lo hacemos, aparentemente estoy en un embrollo, aparentemente estoy en una situación complicada y tengo que hacer un pecado, cometer un pecado para salir de eso. Dios lo va a entender, ¿no? Dios entiende que puedo no hacerlo y que confío en Él y Él me va a ayudar y me va a sacar. Pero a veces nos vamos al lado humano. A veces es lo que hacemos, nos vamos sobre la carne, ¿no? Pues yo tengo que hacer porque creo que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, como que me conviene, cuando realmente no dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo dijo un escritor de por allá en el año 1500, viene esa frase, que se me olvidó ahorita el nombre completo, se me están olvidando las cosas, se me olvidó el nombre que escribió eso, pero a veces la acomodamos nosotros y dicen, no, pues tengo que ponerle mi parte para que Dios me ayude. No es así, Dios me ayuda sin que yo ponga nada de mi parte. Si yo estoy en una situación comprometedora para el pecado, no peque. Ahí donde soy sabio para la salvación y confíe completamente en Dios. ¿Qué nos da la práctica o la obediencia a la palabra de Dios? Nos da la prudencia y nos da el amor de Dios, el amor divino. Vamos ahí a lo que dice Juan 14, 23, ya para concluir, hermanos. Juan 14, 23, dice la Escritura, hablando de la obediencia a la bendita palabra de Dios. Juan 14, 23. El que respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Se hace sabio para la salvación cuando se obedece a la palabra, porque la obediencia da el amor de Dios, el amor divino. Tenemos el amor divino. ¿Qué nos dice la familia? Si ya eres cristiano, no, ya no te queremos aquí. No me importa, pues te va a querer, me va a amar Dios. Si no me amas tú, papá, mamá, hermanos, sociedad, familia, amigos, que no me amen. ¿Quién me va a amar? Dice la Escritura, Dios me va a amar y ese es el amor que yo quiero, el amor que necesito. Es el amor sublime, el amor máximo, el amor maravilloso. Porque a veces el amor humano es amor condicionante. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Cuando uno obedece la palabra, dice ahí, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces tendremos esa satisfacción de tener el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué? Por la obediencia. Y eso nos hace sabios para salvación. Yo tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, tengo a la familia, tengo un equipo de fútbol, tengo un grupo social, tengo amigos y tengo amigas que dicen, si vas con tus cosas de la vida cristiana ya no encajas, ya no te vamos a querer, ya no te vamos a aceptar. No me acepten, me está aceptando Dios, me está amando Dios, me está queriendo Dios. ¿Para qué quiero al mundo? ¿Para qué quiero el amor fingido? ¿Para qué quiero el amor condicionado? Si tengo el amor incondicional, si tengo el amor sublime. Ahora hay una palabra un poco extraña que dije, pero tengo el amor sublime que es el de Dios. Porque yo obedezco a Dios. Porque es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Así que recapitulamos ya para terminar, hermanos. Hoy estamos viendo sabios para salvación. ¿Cuándo se hace sabio para salvación? Cuando se busca a Jesús en el Antiguo Testamento, cuando se dedica tiempo al estudio de la palabra y cuando se obedece la palabra de Dios. Es decir, cuando incluimos toda la Biblia. En otras palabras, cuando incluimos a textos del Antiguo Testamento, Apocalipsis, todo lo incluimos. Y cuando tenemos la teoría, para tener la teoría tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que estudiar palabra de Dios y luego salimos al campo a practicarla. Entonces es cuando somos sabios para la salvación y eso lo hace la palabra de Dios, nos capacita. Así como la universidad capacita a alguien para ser licenciado, doctor o cualquier profesión, la palabra de Dios nos capacita para ser sabios, para llegar a la eternidad. Dios los bendiga. Amén.